Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. No solo se robaron el dinero, se robaron las esperanzas y se robaron la confianza en los políticos. Hoy, este partido Libertad y Refundación está recuperando hasta eso, la confianza en los diputados, en las diputadas, en los alcaldes, en las alcaldesas, en los ministros, en las ministras, en la institucionalidad de un Estado. Hasta eso se está recuperando. Que no me vengan a mí a decir, que no me vengan a mí a decir que no se ha hecho nada. Y ahora que ven que esa institucionalidad funciona, entonces dicen persecución política. Se pueden imaginar hasta dónde llega el cinismo, porque están acostumbrados a eso. Por eso les digo, se equivocan. Se equivocaron durante 12 años. Tuvieron el tiempo de ganarse la confianza del pueblo. Hoy, esta mujer que les habla está entonces enseñándoles cómo se debe de gobernar para el pueblo, con el pueblo. Lo expresado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, acerca de cómo su administración recuperó las instituciones en el país, despierta una serie de opiniones, unas respaldando lo alcanzado por el poder popular y otras señalando las situaciones no rescatables de cómo Honduras se encuentra casi 3 años del inicio de la refundación. Por una parte, miembros de Libre lamentan que ante los síntomas de una mejora en las instituciones centralizadas y descentralizadas, los grupos adversarios al gobierno tratan de criticar al Poder Ejecutivo porque estaban acostumbrados a mantener al país en desorden, uno del cual ellos se aprovechaban para llevar a cabo actos de corrupción con los que empobrecieron más a la población. Igualmente, dirigentes de Libertad y Refundación advierten que apenas se viene despertando la institucionalidad del país, con un Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia fortalecida y que estaban secuestrados por un sector que está involucrado con el crimen organizado y se asociaron con grupos delictivos, convirtiendo a Honduras en una nación considerada en juicios de Nueva York como un narcoestado. De su lado, la oposición menciona que en realidad en lo único que ha tenido avances el oficialismo es en la instalación del denominado Plan Venezuela, cumpliendo al pie de la letra lo dictado por gobiernos extranjeros. En ese sentido, señalan que es paradójico que reclamen a Estados Unidos una supuesta injerencia mientras llevan a Honduras a ser un borrego de la izquierda radical. Además, se lamentan que la institucionalidad que Libre asegura recuperó sea con el fin de emprender una persecución política contra dirigentes de oposición, así como precandidatos presidenciales y ahora un ex jerarca militar cuya acusación aseveran diversos expertos no tendría un sustento sólido. Analistas señalan que el porvenir de Honduras no es agradable y que los conflictos en el Congreso Nacional persistirán
y aún más acercándose las elecciones, por lo que lo visto en las últimas semanas es solamente el comienzo de un año en el que el pueblo hondureño deberá ser sabio y elegir una continuidad u otro cambio. Bien, con estos acontecimientos, ¿cuál es la situación política, social y económica del país? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy martes 7 de enero del 2025 vamos a abordar estos temas. El abogado Alex Navas ha tomado a bien acompañarnos, investigador nacional, docente universitario. Abogado, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación que usted me hace este nuevo año 2025. Felicitarlo por su campeonato en el Motagua. Gracias. Creo yo que estamos viviendo tiempos complicados, pero también con luces de esperanza, ¿no? Principalmente con lo que ha sucedido últimamente con el Ministerio Público y con estas acciones que se están llevando en el tema de justicia, que son alentadoras para el progreso de los operadores de justicia en el país. La ex rectora Julieta Castellanos está con nosotros también esta mañana. Gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, rectora. Muy buenos días, licenciado Valladares. Saludos a usted, a su audiencia. Saludos también al abogado Navas. Será un gusto compartir con él esta conversación sobre Honduras. Gracias. Dígame inicialmente, ¿cómo arrancó el año? Lo de Romeo Vázquez Velázquez, ayer yo la cité porque escuché lo que usted dijo en HRN, dijo que también hubo muertos de parte del grupo que lideró Roberto Micheletti cuando luego del golpe de Estado sustituyó a Mel Zelay en la presidencia del país. Todo esto, ¿qué visualiza para este año, rectora? Bueno, en realidad el año terminó con una complejidad y esa complejidad continuó. Una complejidad del poder legislativo cuando no se aprobaron temas trascendentes y de interés para el gobierno y también interés nacional como el tema del presupuesto, que obviamente estará pendiente. Y luego el discurso del 1 de enero de la señora presidenta es un discurso que generó mucha polémica, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, expectativas de diferentes sectores, rechazo de otros, y obviamente no es un tema sencillo hablar de una base militar de Estados Unidos y también sobre todo en la geopolítica que actualmente está viviendo Centroamérica, en esa tendencia regresiva de la democracia en la región y en la democracia en Centroamérica, donde inclusive países con gran estabilidad como Costa Rica, pues los partidos históricos han dejado de ganar elecciones. Sin embargo, pues la fortaleza institucional de aquel país, los riesgos de regresión democrática, tiene un sistema de contrapesos fuerte. Y luego vino ayer, el domingo, perdón, el requerimiento fiscal del general Romeo Vázquez Velázquez. Debo decirle que como hondureña y con mi formación de valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, considero que el derecho a la justicia es irrenunciable. El derecho a la justicia no puede renunciarse ni puede negársele a nadie, a ninguna víctima, ni a sus familiares. Por lo tanto, nosotros, y yo asumo plenamente lo planteado en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Yo fui miembro de ese informe, de esa comisión que lo integró, y obviamente la sección de la violación de derechos humanos la desarrolló una comisión de Naciones Unidas con alta experiencia en el tema. Habían participado algunos de los miembros en el informe de desaparecidos en Chile y también en la Argentina. Por lo tanto, era para nosotros de mucho interés que hubiera alta credibilidad en el informe y en este tema tan sensible.
Esta comisión estuvo en Honduras en varios momentos, visitó las ciudades donde se llevaron a cabo el mayor número de confrontaciones y el reporte, digamos, de muertes. El informe plantea 11 muertes en el escenario del conflicto político de ese momento que llevó a la destitución, veamos, violenta de un presidente del poder. El caso del joven Isi Obed pues fue el primero, fue el 5 de julio, pero vinieron otros más y el informe contempla que hay casos pues que obviamente están vinculados a los hechos directamente, que fueron en manifestaciones públicas como esta, otro que fue en una toma de carreteras, como usted lo plantea y como yo lo planteé ayer, en el marco de una protesta o una acción de apoyo, mejor dicho, al gobierno que en ese momento lo presidía, digamos, Roberto Micheletti, y otros actos que un joven que salía de un partido de fútbol y en el escenario de toque de queda y en una detención se dio el hecho. Otros casos de jóvenes que fueron capturados en sus viviendas, fueron a sacarlos de sus viviendas y aparecieron muertos. Y también la comisión identificó aquellos casos que no habían indicios suficientes, pero que habían indicios que había que confirmar, que verificar. Por lo tanto, se recomendó que se ampliaran las investigaciones y que hubiese justicia. Así que, dicho eso, el derecho a la justicia es un derecho irrenunciable, es un derecho, las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familias, qué pasó con sus parientes, quiénes fueron los responsables. Desde luego, el Ministerio Público tiene el enorme reto de demostrar quiénes son los responsables, y esa es una gran responsabilidad que va a pesar mucho en los próximos 4 años de esta institución, porque ella va casi el primer año, y bueno, el fiscal general va a decidir si va a cargar con el estigma de haber perseguido políticamente y solo haberse dedicado a los casos que a conveniencia del partido que gobierna y de la familia que gobierna, pues están en su agenda, o si se va a dedicar a otros casos también. Ayer mismo yo citaba otros casos del Ministerio Público de sus propios funcionarios que no ha investigado, que no ha retomado, que están en informes internacionales, que han sido declarados en las Cortes de Nueva York, que se ha dicho quiénes son los autores intelectuales, y el Ministerio Público no ha actuado, incluyendo en el caso del exfiscal Ordan Chávez. Así que el Ministerio Público tiene ese enorme reto de no solo quedarse en el caso del joven Isi Obed, que tiene todo el derecho, su familia y él, de que se conozca los responsables y que se lleven a la justicia, pero también hay 10 más. Hay 10 más que están en la lista, por lo menos en la lista que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y esta comisión que le planteo constató estos hechos y están en el informe. Así que es muy importante que el Ministerio Público también, si no quiere cargar con el estigma y el reclamo justo que le haga la gente de haberse dedicado solo a aquellos casos que están a su conveniencia. Gracias. Para usted, abogado Navas, ¿cómo visualiza el año y lo que está ocurriendo en el país en lo que hablaba la rectora? Bueno, en primer lugar, saludar a la rectora. Hemos compartido en algunos espacios de discusión y mi respeto y mi admiración para ella siempre. Coincido en lo que ella dice, pero también hay que ver de que en el informe de la Comisión de la Verdad dice que el golpe de Estado fue un crimen de Estado. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reafirma, donde todas las instituciones sistemáticamente actuaron en contra de la población realizando este golpe de Estado.
Si bien es cierto, eso es un caso hace 15 años del general Romeo Vázquez Velásquez, las víctimas, como lo dice bien la rectora, exigen justicia, ¿no? Y esto me parece a mí que no es un caso estrictamente selectivo, ¿no? Sino que es un caso que viene trabajado desde hace algún tiempo, con supuestos reconstrucciones de expedientes, con supuestos pérdidas de algunas pruebas que se dieron en el Ministerio Público, pero que al final el Ministerio Público seguramente tiene ya las pruebas objetivas, asertivas, para presentar la acusación, y que no solo debe ser contra estos comandantes de la Junta de Comandantes que estuvieron en ese tiempo, sino contra otros personajes que estuvieron involucrados en ese tema, directamente dando órdenes con esa situación, ¿no? He escuchado mucho de decir de que él no dio las órdenes, ¿no? Yo creo que hay que analizar un poco más el tema del general Vázquez Velásquez, donde él tenía, a la misma Comisión de la Verdad se lo dijo, él tenía el control efectivo de las fuerzas militares, él daba órdenes directas en estos casos, y además que en la cultura de las Fuerzas Armadas, el espíritu de cuerpo es una organización jerárquica donde los jefes militares también tienen estas órdenes que se pueden dar directamente. Por lo tanto, diría yo que él tiene alguna responsabilidad, y he entendido yo que el requerimiento fiscal va a ser ampliado para delitos de lesa humanidad, que también el informe de la Verdad dice que hay que investigar estas situaciones, y otros informes internacionales ya lo reflejan. Si bien es cierto, el Ministerio Público tiene una alta responsabilidad con este caso, con la prueba científica, por ejemplo, y en otros, también debemos entender que la persecución penal, y nosotros que estuvimos en la Maxi apoyando el Ministerio Público, también lleva un tiempo. Y los tiempos en materia penal no son de un día para otro que vamos a llevar a un imputado o a un investigado solo por un tema mediático, ¿no? Sino que tiene que ver con un tema objetivo, con una investigación seria, responsable del Ministerio Público, para poder llevar a estas personas a los tribunales de justicia y que enfrenten un juicio, ¿no? Yo sí creo que el Ministerio Público ha hecho algunas cosas, por ejemplo, reactivar algunos casos de la Maxi. Eso es sumamente importante para el tema de justicia. Son 14 líneas de investigación que quedaron ahí y que son solo la punta del iceberg de toda la monstruosidad de la corrupción que se hizo, y que al final, como lo hemos dicho, la corrupción no tiene partido político, no tiene tinte político, sino que es una acción transversal y sistemática que está en el aparato público, pero también en el aparato privado, en la sociedad civil, en otras organizaciones que también están vinculadas a estos mecanismos, y que el Ministerio Público, con algunas limitaciones que tiene, no tiene todas las capacidades para demostrar todos estos mecanismos, ¿no? Por eso es tan importante la CICI, y por eso es tan importante que el Congreso Nacional le dé todas las garantías, facilidades administrativas, logísticas que se tiene para que ellos puedan demostrar estos hechos. Hay que hacer un punto importante, Raúl, en este caso, ¿no? Yo creo que no se le puede llamar persecución política a un hecho cuando realmente todos los informes internacionales, las pruebas, la percepción de la gente sabía que en el golpe de Estado hubieron responsables de las 11 muertes, como lo dice la rectora, los responsables de torturas, responsables de desplazamientos forzados, responsables de encarcelamientos, acusaciones infundadas. Esos responsables también deben de tener justicia, ¿no? Y al final, esto también reconstruye la democracia y el Estado de Derecho. Latino Barómetro, haciendo eco de lo que dice la rectora, dice que 7 de cada 10 hondureños no creen en la democracia. ¿Y por qué? Porque no tenemos justicia, porque las espirales de impunidad han afectado estas instituciones, y que al final los grupos de poder, las élites, se han protegido con esta situación. Ahí hay que atacar esta situación y no vincularlo como un tema de persecución política, sino como un tema de justicia. Sí, decía ayer el primer fiscal, Edmundo Orellana Mercado, de que si bien muchos están arropados con la amnistía luego de ese golpe de Estado, la rectora estuvo en esa Comisión de la Verdad con el señor Stein y otras personalidades, que hubo un saqueo del erario público de esos 6 meses
y que el nuevo ministro de Finanzas del gobierno que ingresó luego de que cesara Roberto Micheletti dijo que no habían ningún conocimiento de cómo se habían gastado miles de millones de lempiras en Honduras. Como miembro de esa Comisión de la Verdad, ¿qué puede pasar ahora, rectora, ya cuando Romeo Vázquez y Venancio Cervantes Suazo, al igual que Carlos Roberto Puerto Funes, ambos coroneles, están presos allá en Támara? Sí, quiero comenzar aclarando que yo no estoy señalando que este acto sea persecución política. Lo que estoy diciendo es que el fiscal general tiene el enorme reto de demostrar que los señalamientos que están haciendo no se confirmen y por lo tanto él tendría que avanzar a otros casos de corrupción, de crímenes que igual tienen más de una década, unos inclusive que fueron al final del año 2009, el del señor Aristide González. Si él no avanza en esos casos, que son anteriores inclusive a estos asesinatos, pues creo que se ratificará lo que se ha dicho o lo que algunos creen que es este acto del día domingo. Sobre los casos de corrupción, debo decirle que nosotros como Comisión de la Verdad solicitamos la información al fiscal general, que en ese tiempo era el señor Rubí, porque recibimos mucha información del periodo del presidente Manuel Zelaya, que había sido, digamos, derrocado. Tuvimos inclusive, no sé si recuerdan que quizás algunos funcionarios no esperaban que se fuera a ejecutar finalmente el golpe de Estado, aunque era un rumor prácticamente desde un mes antes, pero encontraron expedientes, documentos en las gradas que aparentemente se les cayeron cuando salían, cuando fueron a las oficinas en la madrugada a traerlos. Esos documentos llegaron a la comisión como prueba de los problemas de gastos que se habían dado, inclusive el gasto de la cuarta urna. Porque si ustedes recuerdan el asunto de los 40 millones que fueron sacados de la Secretaría de Seguridad y que fue ordenado por un Consejo de Ministros. Ustedes saben, el abogado sabe que el presupuesto solo lo aprueba el Congreso Nacional y la cuarta urna no tenía fondos para ser ejecutada y hubo una disposición en Consejo de Ministros de trasladar 40 millones de la Secretaría de Seguridad para este gasto, que son los 40 millones de la carretilla famosa que salió el video. Esto es un delito porque es un abuso de poder. Que un Consejo de Ministros hubiese aprobado 40 millones para un gasto que no estaba aprobado por el Congreso Nacional, ahí había un problema legal. Entonces, todos estos casos llegaron a la comisión, pero nosotros no tuvimos ni un tan solo caso del periodo del señor Roberto Micheletti. Y nosotros fuimos al Ministerio Público reiteradamente, fuimos unas 3 veces, quizás hasta 4 veces, la comisión en pleno, a pedir que se investigara y que también nos pasaran los casos del señor Micheletti, y eso no pasó. Por tanto, la comisión tomó la decisión de pedir que se investigaran los 2 periodos, porque nosotros teníamos que salir con un informe no sesgado a una de las partes, sino que los hechos tal y como se habían presentado. Entonces, como no tuvimos información del periodo del señor Roberto Micheletti, los 6 meses, tampoco expusimos en la comisión, en el informe, los casos que habíamos recibido del periodo de los 3 años y medio que ejerció el presidente electo de Manuel Zelaya. Esos casos igual. En el país ha habido un pacto de impunidad y uno puede ver ese pacto inclusive en los últimos 40 años y por eso es esa falta de credibilidad en las instituciones que ha planteado el abogado Navas y que lo dice Latino Barómetro, lo dice en todos los estudios nacionales, internacionales, lo dice UDPAS, lo dice Eric con sus estudios.
Mire, yo estaba haciendo ahora una investigación sobre Estado, digamos, de Derecho. Y le voy a decir, la muerte de 5 ambientalistas en el país que son los más emblemáticos. Desde Carlos Escalera, Carlos Luna, Janet Caguas, Berta Cáceres y el último, digamos, Juan López. Ninguno ha sido investigado plenamente y ha sido en diferentes gobiernos. Gobiernos de los 2 partidos políticos. En ningún caso de ambientalista ha sido realmente investigado a profundidad. Esperemos ahora, ojalá que se avance con la investigación del asesinato del señor Juan López. Y esos son los casos que nosotros hablamos de un pacto de impunidad que aparentemente se está rompiendo en este momento ese pacto, porque también hemos encontrado que el Estado no ha podido con algunas instituciones, no ha podido someter ni a policías ni a militares a la justicia. Y han habido comisiones para intervenir la policía, para evaluarla, para reformarla, y no han podido, porque sus funcionarios están sobre las instituciones. No es cierto que se haya fortalecido la institucionalidad. Siguen siendo instituciones sometidas por estos grupos, por los grupos de poder y obviamente grupos que les tienen miedo a los políticos, que les tienen miedo a los funcionarios, y esto es la debilidad del Estado, y esto es lo que también se llama la captura del Estado. Por lo tanto, es el reto que tienen los partidos cuando gobiernan, de poder fortalecer instituciones y que en realidad sean independientes, que tomen decisiones con criterio profesional y técnico y no sesgado, y ese es el reto que nos parece bastante difícil, incluyendo en este gobierno, que vemos muy difícil que haya un fortalecimiento institucional y que, porque sobre todo, y con esto cierro este segmento, cuando hay acciones que también ponen en duda esa credibilidad, como el decreto 04 de 2022, que he conocido y que el mismo exfiscal general, Edmundo Orellana, lo planteó como el segundo pacto de impunidad, y hemos visto salir de personas que estaban condenadas ahora con la amnistía, y eso ya crea desconfianza, y eso no crea reconciliación, porque en unos casos hay justicia y en otros no. Entonces, si en realidad el país quiere avanzar en reconciliación, quiere avanzar en consensos, tiene que haber justicia igual para todos y leyes iguales para todos. Sí, recuerdo que eso sucedió en Argentina. Uno de los que presentó el informe al presidente Alfonsín dijo, alguien se va a resentir, mucha gente va a resentir, pero hay que hacer justicia para seguir adelante. Ernesto Sábato. Sí, Sábato. Sí, claro. Ayer hablaba de ese informe. El informe se llamaba Para que los hechos no se repitan, ¿no? Uno de los informes que también presentó la Maxi con el Seguro Social, que se llamaba Para que los hechos no se repitan, que yo trabajé directamente con el doctor Juan Jiménez con ese tema, así se llamaba, ¿no? No se vuelvan a repetir estos hechos. Y para que no se vuelvan a repetir, Raúl y rectora, y aclarándole, no he dicho yo que usted es la que dijo que era persecución política, sino que algunos sectores que lo han dicho que es persecución política, al final vivimos en una paradoja de que creemos que el verdugo aquí es un héroe y realmente los que están luchando contra la corrupción o contra la criminalidad organizada son los malos. Yo creo que hay que apoyar estas acciones que está haciendo el Ministerio Público. Después queda la sociedad civil, a la sociedad hondureña, a la ciudadanía, observar si realmente esta acción tiene que ver con un tinte político o no, pero que realmente tengamos a un alto jerarca militar, ¿no?, donde nunca los hemos tenido. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes y llevaron a la Comisión Interamericana a declarar a Disco Elvir, a Jun Pacheco, por el tema de los desaparecidos. No hay ninguno que esté ahí, ninguno de los altos jerarcas militares que ordenaron la desaparición de las personas en los años 80. Y que por lo tanto que llegue ahora un ex jerarca militar, ¿no?, que estuvo al mando de las fuerzas militares en el golpe de Estado, creo que es un avance para la justicia hondureña. Y ahora Venancio Cervantes era el segundo al mando. Sí, era general, no eran coroneles, los dos son generales, creo yo, los que están ahí, el jefe también del Comando de Fuerzas Especiales del Ejército.
es algo importante, ¿no? Mire, y la rectora lo sabe, que ella trabajó en la Comisión de la Verdad. Ellos lo llevaron ahí a un juicio en medio del golpe de Estado y llegaron con sus uniformes militares. El juez los dejó llegar a la audiencia con sus uniformes militares, con sus estrellas, con un montón de chapas que andan ahí. O sea, eso es en un Estado de Derecho. Estamos hablando de que eso es casi irreal, ¿no? Estamos en Macondo ya viviendo, ¿no? Como decía Gabriel García Márquez. Como decía también un cantautor argentino, ¿qué es un general sin su uniforme, sin sus estrellas? Absolutamente nada. Son ciudadanos que ahora tienen que enfrentar la justicia. Ahora quedará ver, por ejemplo, me extraña también que la academia no haya hecho también un pronunciamiento sobre este tema, ¿no? Un análisis jurídico sobre el tema del golpe de Estado y sobre los responsables que están ahí, las facultades de derecho, analizar estos temas sumamente importantes para ver si realmente aquí se tienen todas las pruebas documentales, científicas, objetivas, las investigaciones que deben de llevar a estos responsables de estas muertes, de estas personas que murieron en estas manifestaciones, y que realmente haya justicia para este país. Desde la época de los 70 y 80, yo vengo escuchando a la rectora diciendo hay que limitar el poder de los militares. La militarización es un efecto de la degradación del Estado de Derecho y la democracia. A eso hay que apuntar a que ellos también son susceptibles a la justicia, susceptibles a todos los valores democráticos, y que no son islas autoprotegidas por blindajes de corrupción y de élites políticas que al final se han coludido con estas élites militares para drenar fondos públicos y hacer de esta democracia lo que es hasta hoy lo que tenemos. Así que creo yo que debemos de avanzar hacia ese tema, revisar realmente lo que está haciendo el Ministerio Público y analizar realmente si esto puede tener mayores implicaciones. Por ejemplo, ayer juristas importantes decían que esto se puede ampliar a delitos de lesa humanidad, ¿no? Ya el artículo 139 del Código Penal hondureño ya establece que hay ciertas características que estuvieron y están ahí en el informe de la Comisión de la Verdad, que pueden ser características de delitos de lesa humanidad, y esto podría generar un antecedente sumamente importante para el país. Que esto no se vuelva a repetir, como lo decía Raúl, y que estos hechos jamás vuelvan a pasar en el país, porque esta crisis todavía del golpe de Estado no la hemos superado. Dijo la presidenta, si tenés ese texto de la presidenta, esa declaración de la presidenta ayer, me lo buscan, que quiero ver qué dicen mis invitados de esta mañana sobre lo que ha dicho ayer la presidencia de la República. ¿Cómo están los partidos políticos, rectora? Este es año político, ya estamos a pocos días de las elecciones internas de liberales, libres y nacionalistas. ¿Cómo va a estar el abstencionismo? ¿Qué visualiza? Bueno, todavía es un poco temprano para hablar de lo que puede pasar. Hay muchas expectativas, obviamente, sobre un proceso electoral. La gente lo siente que es como para desquitarse, no es para elegir la mejor opción o porque tenga esperanza, sino porque que se vayan los que tienen que irse y porque no funcionaron. Habría que ver, porque las encuestas que circulan no dan unos buenos resultados para el partido, digamos, de gobierno, y menos para los otros partidos, por lo menos en cuanto a voto duro. Hemos visto que el voto duro se mantiene en menos del 20% para los tres partidos. Eso ha sido bastante constante. El partido que está en el poder, igual pasó con el partido anterior, anda en un 16, 17%, los dos partidos siguientes andan en 14, 12%, y eso se ha mantenido. Yo creo que el voto duro cada vez se pierde más, y en este sentido las elecciones prácticamente la define, por un lado, el voto independiente, el voto que se mueve,
y por otro lado también el voto de las comunidades intermedias, donde los gobiernos locales tienen un poder relativamente fuerte y los diputados también tienen mucha ascendencia. Yo creo que el fondo departamental, que fue muy investigado por la MASIC y que originó aquellas acusaciones, aquellos requerimientos allá por el año 2016, 2017 creo, ella ha jugado un gran papel de cooptar electores y eso sigue pasando. Estamos viendo programas sociales bastante amplios. Creo que el gobierno actual le apunta, igual que el gobierno anterior, a los proyectos, a los programas sociales, que más que programas son iniciativas de distribución de insumos, ya sean agrícolas o insumos alimenticios, o los bonos de tercera edad. Creo que los gobiernos le apuntan a eso porque creen realmente que eso es lo que los va a hacer ganar. Digamos, recuerden una entrevista que hicimos para una investigación hace unos años y nos decía un diputado, aquí en Tegucigalpa es difícil porque aquí en Tegucigalpa hay zonas en que llevando agua la gente vota por uno, que obviamente las zonas que le llegue el agua una vez cada 15 días o una vez cada 20 días. Es realmente doloroso que sobre esa miseria se levanten las expectativas de los políticos, pero así son los políticos. Hay otros que la zona, digamos, llevándoles medicamentos o las brigadas médicas, en eso también, o llevándoles medicinas. Pero decía este entrevistado, ¿cómo le llega a la clase media con esas cosas? Acercarse a la clase media no es bien difícil, porque la clase media exige empleo, exige un empleo de calidad, exige calidad de vida, y eso ya es más difícil. Por eso los políticos se preocupan más por llevarle, y dicen ellos, nos preocupamos por los pobres, pero en realidad lo que les interesa es tener a los pobres contentos con lo que le llevan para que estén votando por ellos. En este sentido, quien tiene la ventaja con este tipo de políticas es el partido que gobierna, cualquiera que sea el partido que gobierna, porque tiene los presupuestos del Estado para ese tipo de campañas. Y creo que por eso hoy es la limitación o las inconveniencias de aprobar ese presupuesto que estamos viendo que ya lleva meses, tiene que ser por eso, porque los diputados saben que todo ese incremento presupuestario y el incremento en algunas secretarías de Estado obviamente tienen el propósito de proselitismo político, e imagino que ellos están esperando que haya otro tipo de iniciativas. El Partido Nacional, bastante desgastado, con 12 años en el poder, con señalamientos de corrupción, con un expresidente preso, con parte de la cúpula de su gobierno, algunos presos, otros denunciados, otros acusados, otros prófugos. En realidad fueron 12 años, como dice la presidenta en el discurso de ayer, que pudieron aprovechar, es cierto, pudieron hacer las cosas bien y hoy no estuvieran en la posición que se encuentran. Así que yo creo que este partido tendrá que pagar la penitencia un largo tiempo más, porque la gente tiene muy recientemente todo lo que pasó, incluyendo lo del Seguro Social, que fue con lo que inició toda la protesta para la traída de la CICIG, que luego fue la MASIC, y luego ver el tema de hasta lo último que fueron ya el manejo de la pandemia con los hospitales móviles y lo de ETA y OTA, y ahí vemos pues toda la secuela. Yo creo que un gobierno que termina con los expresidentes con problemas con la justicia, presos, acusados, con los ministros que están igual acusados, detenidos, presos o prófugos, es un gobierno fracasado en sentido político partidario y casi es la destrucción del partido. Habría que ver cómo se recompone. El Partido Liberal, que tiene un enorme reto de no dividirse frente a unos candidatos que llegaron al partido, que se reintegraron o que se inscribieron, probablemente no eran miembros del partido antes, y eso obviamente puede romper porque es un partido que siempre ha sido como la sumatoria de movimientos.
Entonces, si no logra el partido unir esos movimientos, si no logra salir de unas internas convencido de que el que ganó en buena lid, eso le puede crear dificultades para unirse. Y Libre, que tiene grandes problemas para su campaña, puede tener muchos recursos, pero la oposición puede valerse de lo que ha vivido Libre para el caso del incumplimiento de la CICIG, porque todo este tiempo estuvieron diciendo que no podían publicar los términos del acuerdo con Naciones Unidas, que la CICIG venía, y hemos conocido por un documento que se filtró que al menos son 20 condiciones mínimas que está pidiendo Naciones Unidas para instalar la CICIG. Esas 20 condiciones mínimas no las supera en los meses que le faltan. Han extendido el memorándum de entendimiento por 6 meses más, pero eso ya se va a vencer creo que en junio, y por lo tanto esa va a ser una demanda que le van a sacar en toda esta campaña, y por mucho que expliquen, creo que eso les va a pasar factura. Un segundo tema es la denuncia del tratado de extradición, porque no hay forma de ver esa denuncia del tratado de extradición vinculado al interés de la presidenta de proteger a su familia, después que trascendió y que se hizo público el video. Yo creo que Libre y el Partido Nacional tienen en común en este momento el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, el primero que cae. Y bueno, de ahí vino el declive, me parece a mí, de ese gobierno y del propio presidente, que según recuerdo no volvió a salir a misiones internacionales. Y luego este partido Libre tiene también al hermano con un problema, digamos, de una gravedad que puede ser alta, en el sentido de estar reunido pidiendo fondos o negociando cuotas de fondos para la campaña del año 2013. Y mire usted que en ese video ahí hablan de que la mitad va para 3 departamentos, Olancho, Colón y Santa Bárbara, y miremos en qué se ha convertido Olancho. Prácticamente todas las semanas hay 5 o 6 homicidios. Es tremendo lo que está pasando en el municipio de la familia presidencial, en el municipio de Catacamas. Que voy a pedir los datos, no quiero exponerme a dar un dato que no sea correcto, pero voy a pedir los datos, qué municipios son los de la tasa más alta de homicidios, porque ahí es como podemos ver en realidad cuál es la tasa de homicidios que tiene ese departamento y especialmente ese municipio. Así que creo que la tiene complicada por los temas de campaña, aparte de los otros temas que tienen que ver ya con la gestión administrativa, el tema de salud, que ha sido bastante compleja, y que no hay una pandemia. Ya me imagino cómo estuvieran esos hospitales si estuviéramos en una pandemia, porque lo que la gente dice cuando la entrevistan es bastante, digamos, lamentable. Y bueno, creo que son los temas que Libre va a tener que plantear, y que, digamos, además también tiene problemas Libre no de división, porque yo creo que el presidente Zelaya tiene esa capacidad de mantener al partido unido, distribuyendo beneficios a todos en alicuotas que le permite un manejo bastante solvente, pero digamos, obviamente todos aspiran a tener cargos, y es un partido que no perdona. No le perdonó a Nelson Ávila que se fuera en una corriente, digamos, diferente, a María Luisa Borjas, a Wilfredo Méndez. A ver ahora cómo queda Rodolfo Pastor de María, que se ha ido, y habría que ver otros más que uno sabe que han sido marginados en este periodo, pero que han estado ahí un poco callados, porque han estado de una u otra forma empleados ellos o empleados sus familias. Pero es un panorama que va a ser bastante complejo, y creo que se va a agregar mucho el tema de Palmerola
que va a entrar a la escena. Se va a agregar ahora el tema de las acusaciones. Y con esto finalizo esta intervención mía en este tema. Y creo que la izquierda en América Latina no está en un buen momento. El caso de los amigos de la familia presidencial, Cristina Fernández está con una sentencia, Evo Morales con una acusación gravísima, pero gravísima, de hechos que habían estado en la impunidad desde que él era presidente. Bueno, Maduro ahora que asume de nuevo un nuevo periodo, creo que más aislado, y Ortega bastante desgastado también por toda esa dictadura y esa dinastía que se ha vuelto a instalar en Nicaragua. Lamentablemente, Ortega se robó la revolución, porque él fue parte de un movimiento que sacó a un dictador y él se ha instalado como un dictador más. Yo creo que inclusive con acciones muy por encima de lo que hizo Somoza, porque Somoza no se atrevió a cerrar la Universidad Jesuita y Ortega se atrevió a incautar inclusive los bienes de la UCA, cosa que no hizo aquel dictador. Él sí lo ha hecho. Bien, antes le doy la bienvenida. Aquí está don Germán Espinal, ex embajador de Honduras en Venezuela y ex comisionado de la Unidad de Política Limpia. Germán. Bueno, de igual, buenos días, bienvenido también a ti que has disfrutado de unas buenas vacaciones. Compartir este foro de TV 11 con el abogado Alex Naves, un compañero, amigo, abogado muy competente, sobre todo en el área de transparencia y de anticorrupción, como miembro de la MASI. Y por supuesto también escuchar el análisis que ha hecho la exrectora y compañera del Departamento de Ciencias Sociales, Julieta Castellano, pues es, yo diría, una oportunidad como para poder compartir en el análisis este escenario coyuntural para Honduras, de bastante expectativa y de especularidad, por qué no decirle, sobre todo con estos temas en los cuales líneas de reclamo permanente, de justicia reclamada, como es el tema de la impunidad, toman otro rumbo y una valoración diferente, habida cuenta de las características que tiene la gobernabilidad democrática en este momento, sobre todo en la personalidad de la presidenta Xiomara Castro, y justamente esa capacidad de coordinar y de mantener la unidad bastante granítica dentro del Partido Libre, como bien lo ha ilustrado la exrectora Julieta Castellano. Ese mérito creo que es un mérito, como él mismo lo asimila, de estos caudillos que en su momento han hecho también el mayor porcentaje de contribución al fortalecimiento democrático, que es el caso del presidente Zelaya al enfrentar el golpe de Estado. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo hizo? Justamente el presidente Zelaya era en su momento, como dirigente del Partido Liberal, el último caudillo aglutinante de un partido de oposición a una dictadura que era alérgico, que es alérgico a la dictadura y al golpe de Estado. Creo que la reacción y lo que le da la posibilidad al presidente Zelaya de fortalecer una fuerza política tiene que ver con ese liderazgo que todavía hoy mantiene en las bases del Partido Liberal. Cuando uno se desplaza al interior del país, a la zona fronteriza, a la zona de Copán, el mismo Tocoa, uno encuentra entonces que estos últimos acontecimientos, lejos de debilitarle el prestigio al presidente Zelaya en esa raíz, que es la raíz del Partido Liberal, le da mucho más valor, y lo vemos como la gente, esa base antidictatorial y de oposición a golpes de Estado liberal, y lo insisto, está nuevamente retomando, reconociendo esa filiación y esa identificación con el liderazgo del partido, del liderazgo del presidente Zelaya, que a veces en el mismo Partido Libre no es reconocido, y es una limitante no entender esas características, porque no dependen de los nuevos corrientes del Partido Libre, sino que dependen de una realidad histórica de un partido que estuvo enfrente a una dictadura todo el siglo
XX, parte del siglo XIX, y que se forjó en esa lucha contra los golpes de Estado. Y esto, de alguna manera, este espectro del golpe de Estado y esa reivindicación de lo que no se hizo en su momento y que lo ven encarnado en la personalidad del presidente Zelaya, pero además en este momento, sobre todo porque por primera vez se tocan actores políticos y de un sector que era inaudito poderlo señalar con la fuerza que se ha hecho, y luego también detenerlo, iniciar un enjuiciamiento, revertir el tema de la impunidad, porque la gente, aunque a nivel académico nosotros no lo veamos así, pero la gente lo siente como que es una reversión de la impunidad en el caso de Honduras a nivel popular. El análisis de otro tipo puede variar, pero en este momento la gente lo está viendo con esa fuerza de algo, de una factura que estaba pendiente y que comienza a revertirse. ¿En qué sentido también? En el sentido de ver el sueño americano. ¿Cuál es la parte vital de la sociedad norteamericana? La igualdad ante la justicia. Y ese sueño americano en Honduras y en las democracias de América Latina es una parte que no se había visto, es la posibilidad, porque se escribe en el caso del Estado de Derecho de Honduras como una posibilidad a partir de estos nuevos hechos, sobre todo en el sector justicia, en los operadores de justicia, que dan muestras de una nueva práctica frente al delito, a la amenaza de la democracia, y por supuesto hay temas que quedarán pendientes, pero que de alguna manera en muchas partes del análisis ese elemento de la lealtad de la base del Partido Liberal hacia el liderazgo del presidente Zelaya es vivo, y a veces no se reconoce. Tú lo has descrito muy bien, Julieta, pero no lo reconocen a veces en la interioridad del mismo Partido Libre, que debiera de ser como más chispa, como diría alguien, para entender esa base social que es importante en estos procesos electorales, y habida cuenta coincidiendo con la debilidad del Partido Nacional, del Partido Liberal en este momento, para asistir a un proceso electoral con el lastre que arrastra de los procesos en los cuales ha participado. Solo el hecho de entender que el Partido Liberal se vuelve cómplice de un golpe de Estado a la base, insisto en esto, y discúlpame que lo enfatice tanto, de esa oposición antigolpe de Estado, le vuelve a levantar esa moral a la base del Partido Liberal. Y hay ya pesquisas que nos hace hacer este tipo de afirmaciones, sobre todo en la zona donde se perdió o en la región donde se perdió esa tradición antidictatorial, como en la zona norte, donde mayores dificultades tiene el Partido Libre para poder enfrentar de manera unificada con un liderazgo de prestigio la zona de mayor desarrollo industrial del país, o de mayor vitalidad económica, para decirlo en otras palabras. Yo, Raúl, cuando estoy con mis estudiantes y les enseño sobre ciencia política, hablamos del término tierra arrasada, ¿verdad? Cuando Julio César estaba ahí enfrentando a los galos que quemaban las cosechas y quemaban sus aldeas, ¿no? Así fue la estructura, digamos, de 12 años del Partido Nacional, y lo mismo lo dice la rectora, de un desgaste importante de tierra arrasada, una estructura de arrasar o capturar el Estado totalmente. En base a mecanismos de corrupción incrustados en el Estado, mecanismos coludidos con temas de narcoactividad, con corrupción, y eso realmente debilitó totalmente las estructuras del Estado. Reconstruir esta situación no es de un día para otro, ni esperemos que hayan, digamos, medidas mesiánicas que puedan venir y reconstruir este debilitamiento del Estado de Derecho. Hay que hacer acciones estructurales y profundas para poderlo hacer. Yo sí considero que el gobierno ha tenido sus inconvenientes, principalmente en el Congreso Nacional, cuando las fuerzas opositoras son mayoría en el Congreso y que han boicoteado todo. La oposición tiene un problema, y que no ha hecho un acto de contrición, me parece a mí, es decir, hemos hecho cometido estos pecados, y nosotros tenemos que ver cómo revitalizar los cuadros de los partidos políticos. Y al final hemos visto de que son las mismas caras, son los mismos voceros, o sea,
la gente que quemó Roma son los que llaman a los bomberos y nos vienen a decir cuáles son las recetas para reconstruir el Estado de Derecho cuando ellos mismos fueron partícipes de esta situación, y lo dicen los casos Maxi, ¿no? Cuáles fueron las personas que estuvieron vinculados a estos temas directamente. Por lo tanto, diría yo que no todo es una situación de malo, sino que se han hecho cuestiones importantes, ¿no? A pesar de las condiciones de deuda, de situaciones de debilidad del Estado de Derecho, de democracia que se tiene, todavía está, digamos, llegando a ese punto. Con lo que decía el doctor Espinal, sumamente importante, cuando se habla de democracia, y principalmente en el hemisferio occidental, abajo del río Bravo, no estamos hablando de democracias de Dinamarca o de Noruega, ¿no?, donde hay otro tipo de cultura democrática. Aquí estamos hablando de una cultura totalmente sui generis que tiene caudillos que dirigen la política y que son personas decisores de poder. Uno de ellos es el presidente Zelaya y otra seguramente es la presidenta Castro, ¿no?, que tienen que llegar a un acuerdo, por ejemplo, para poner la Corte Suprema de Justicia o para poner el fiscal general o para poner los delegados de la política limpia. Esos son acuerdos que han llegado y que uno de los decisores en este caso fue el presidente Zelaya. Eso no lo podemos definir, y seguramente hay empresarios, hay líderes de otros partidos políticos que han incluido en este tema y que al final llegamos a acuerdos con esa situación. Una de las cosas que exigía Naciones Unidas, por ejemplo, es llegar a una elección de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados y el fiscal general. Al final se llegó con el apoyo de las fuerzas políticas, se necesitaban 86 votos y al final se llegó con esa situación. Por lo tanto, creería yo que a los hondureños, como se dice, les gusta la religión, la política y el fútbol. Y al final, el día de las elecciones, ¿verdad?, ese voto oculto, esa efervescencia ciudadana, va a ir que la gente vaya a votar y que al final elija, ¿no?, con los bemoles y con las fortalezas que tiene cada uno de los partidos que van a entrar a las elecciones primarias en marzo y luego en las generales en noviembre. Yo sí he visto algunas encuestas, algunas favorecen algunos partidos políticos, pero también he visto otras que favorecen al partido de gobierno y que tiene todavía una fuerza importante para enfrentar los procesos, y que todas estas condiciones que dice la comisión, la exrectora, si bien es cierto, hay algunas cosas que son responsabilidad del gobierno, hay otras cosas que no son responsabilidad del gobierno y que tienen responsabilidad, muchas de ellas, la oposición política, que no ha sabido tener una oposición ciudadana, democrática, frontal, sino que ha sido una oposición meramente ideológica y de inhabilitar a las acciones que hace el gobierno en pro de la ciudadanía y el bienestar común. Esto dijo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ayer al inaugurar la 60 cancha a nivel nacional. Eso está bien que ha hecho el gobierno, también hay que reconocer eso. Como dijo el abogado Navas, a nosotros nos gusta el deporte, la política, y está bueno que hagan esas canchas. Pero esto dijo ella, mensaje a los políticos. No solo se robaron el dinero, se robaron las esperanzas y se robaron la confianza en los políticos. Hoy, este partido Libertad y Refundación está recuperando hasta eso, la confianza en los diputados, en las diputadas, en los alcaldes, en las alcaldesas, en los ministros, en las ministras, en la institucionalidad de un Estado. Hasta eso se está recuperando. Que no me vengan a mí a decir, que no me vengan a mí a decir que no se ha hecho nada. Y ahora que ven que esa institucionalidad funciona, entonces dicen persecución política. Se pueden imaginar hasta dónde llega el cinismo. ¿Por qué están acostumbrados a eso?
Por eso les digo, se equivocan. Se equivocaron durante 12 años. Tuvieron el tiempo de ganarse la confianza del pueblo. Hoy, esta mujer que les habla está entonces enseñándoles cómo se debe de gobernar para el pueblo, con el pueblo. Lo expresado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, acerca de... Bien, eso que dijo la presidenta, ¿cómo interpreta todo esto? Usted se refirió ya, pero escuetamente, por eso lo coloqué para ver qué piensa, rectora. Sí, bueno, a mí me parece bien que hayan espacios deportivos, eso es muy importante para la juventud. Ojalá que les den mantenimiento y que les pongan entrenadores, porque si no, no tiene el efecto que debe tener. Yo creo que eso es una segunda edición de lo que hizo Juan Orlando Hernández con aquel programa de Vida Mejor, que abrió espacios deportivos, los anduvo inaugurando y están abandonados porque en parte por el sectarismo, en parte por falta de presupuesto. Ojalá que el siguiente gobierno entienda que esos fondos con los que se abren esos espacios deportivos, que son muy positivos, son fondos del presupuesto que todos pagamos impuestos y que los cuiden independientemente del partido que gane, porque deben ser patrimonio de la comunidad donde se instalan. Yo creo que como el colega y amigo Germán Espinal planteó, volvió al golpe de Estado, que no habíamos hablado realmente del golpe como tal, sino que habíamos hablado del efecto que fueron las protestas y las muertes violentas que hubo en ese momento. Yo creo que es bueno ver los temas en su contexto. El golpe de Estado fue un proceso de confrontación intrapartidario, un proceso de confrontación entre el Ejecutivo de aquel momento, el presidente Zelaya y el Congreso Nacional. Hay que recordar que inclusive hubo acusaciones que llegaron al plano personal, de prácticas y de usos, pues que no vale la pena sacarlas en este momento, pero que llegó a ese nivel de degradación de la confrontación. En ese sentido, vimos en aquel momento a un presidente que desafiaba al Estado, que hubo resoluciones del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General de la República, y él avanzó con su proyecto de la cuarta urna. Eso no justificaba el golpe, pero por eso la Comisión de la Verdad planteaba la necesidad de un juicio político para cuando un presidente se excede o una presidenta se excede y abusa de sus atribuciones y cree que está por encima de los otros poderes del Estado. A mí me preocupa ver decisiones de este gobierno. Para el caso, el día de ayer, la presidenta extendió el estado de excepción por 45 días más en Consejo de Ministros y ya está publicado en la Gaceta, según trascendió. Y el Congreso Nacional había dicho que no iba a aprobar un nuevo estado de excepción. Aquí estamos viendo a una presidenta que está desafiando a un poder del Estado, y eso no es bueno, eso no es una buena señal, eso no es un buen mensaje, y ojalá que entiendan que los poderes del Estado tienen sus límites y que esos límites lo marca la Constitución de la República. Cuando yo vi anoche que estaba publicado, que se anunció que estaba publicado el estado de excepción por 45 días más, le dije, ¿y cómo se va a la Gaceta antes de que el Congreso Nacional lo apruebe? Eso no es correcto. ¿Quién gobierna? O sea, ¿estamos siendo gobernados por decretos ejecutivos o tenemos realmente un equilibrio de poderes donde cada quien tiene sus atribuciones? Habría que ver el Congreso Nacional cómo va a reaccionar. Por otro lado, yo creo que hubo un pacto, en el país hubo un pacto de impunidad siempre. La corrupción no es únicamente los últimos 12 años de gobierno. Como les planteaba, yo estoy terminando una consultoría ahora, una investigación, y me he dado la tarea de revisar los casos de corrupción de todos los gobiernos, los que fueron más emblemáticos, y he colocado 2 de cada gobierno. 2 del gobierno de
Faso Córdoba, 2 del gobierno de Ascona, 2 del gobierno de el presidente, digamos, de Morreina, de Carlos Flores, del licenciado Maduro, de Callejas. Y del presidente Juan Orlando puse 4 porque estuvo 2 periodos. Y bueno, en ese sentido, ninguno de los casos fue investigado, ninguno de los casos. No tenemos ni políticos, ni empresarios, ni policías, ni militares presos. Más bien, a la conclusión a que estoy llegando en esa investigación es que el Estado lo que ha hecho es legitimar capitales. Porque los casos de corrupción los sobresee, entonces no hubo delito y hubo ricos. Igual que está pasando en este momento, legitimando capitales. ¿Y por qué digo que el Estado lo que hace y que la Corte Suprema de Justicia legitima capitales? Porque los que han regresado de cumplirse condena en Estados Unidos, allá en Honduras les están entregando los capitales. Se los están devolviendo capitales incautados y no han seguido ninguna causa contra ellos. De lo que yo entiendo, en Estados Unidos han pagado su condena por los delitos que afectan a aquel país, pero en Honduras cometieron delitos que no hicieron nada. Entonces, el Estado ha sido un legitimador de capitales que vienen de la corrupción y de los ilícitos. Por lo tanto, y eso ha sido en todos los periodos. Y en el caso de la militarización, hay que reconocerle que fue el presidente Reina quien inició ese proceso de desmilitarizar la sociedad. Yo creo que su gran legado, uno de sus grandes legados fue ese. Sin embargo, se revirtió posteriormente, empezó a revertirse. Yo creo inclusive que el presidente Carlos Flores continuó con eso, nombró a la primera mujer secretaria de Seguridad y al primer ministro de Defensa, un civil, que fue el señor Duma Rodríguez y la abogada Chu Sierra. Pero luego vino un proceso de reversión y se volvió a colocar a los militares en una posición de poder cuando el presidente Reina intentó y lo hizo en un momento difícil, en un contexto de guerra en Centroamérica. Los acuerdos de paz no se habían terminado. Sí, en el 95 se firmaron de Guatemala. Entonces ya era un proceso ya de cierre del conflicto armado en la región, pero que no terminó con la violencia que había en la región. Entonces, en ese sentido, yo me he hecho la pregunta, ¿por qué les interesa quedar bien con los políticos, con los militares? ¿Por qué les interesa quedar bien con los policías? Y esos dos grupos se han vuelto una casta intocable prácticamente, donde no ha podido con ellos el Estado. Y eso continúa todavía hoy. Miren ustedes que inclusive este gobierno le ha dado a los centros penales, se los ha dado a las Fuerzas Armadas, cuando ese no es realmente la práctica en América Latina y ni debería ser. Y ahora no solamente para que construyan, ellos deciden dónde construirlo. En ese sentido, aquí hay una reversión y eso no lo podemos ocultar. Entonces, yo creo que no es tanto el fortalecimiento institucional que habla la presidenta, y yo creo que sí debemos de diferenciar con mucha ética lo que no es atribuible a este gobierno, eso hay que decirlo, y lo que sí es atribuible a este gobierno. Yo creo que sí es atribuible a este gobierno la gestión de los centros de salud, de los hospitales, porque hay un presupuesto para eso anual. Si hay escasez y si hay una baja ejecución presupuestaria, eso sí es atribuible a este gobierno. Claro, no es atribuible a este gobierno que se inunde el Valle de Sula, porque no es realmente, no se construye una represa para que pueda contener esas inundaciones en el tiempo. Eso no es un proyecto de un periodo de gobierno, es un proyecto de país a largo plazo, pero que las carreteras las estén tapando baches este mes y dentro de 2 meses estén de nuevo en mal estado, ahí sí es atribuible a este gobierno, porque estar haciendo las mismas cosas de la misma forma no va a dar buenos resultados. Yo creo que la gente que vive camino a Zamorano ya lleva prácticamente 2 años
con una carretera que no terminan de hacer. Los que vivimos en el lado de Valle de Ángeles igual, tapan un bache un mes y vuelven al otro mes, entonces, y yo creo que eso sí es atribuible, pero hay cosas que obviamente no, y la gente pasa factura. Desde luego también están haciendo carreteras en otras zonas con concreto hidráulico, y eso está bien, pero yo creo que no es fácil también gobernar un país con los problemas tan grandes que tiene Honduras, con los niveles de pobreza. No es fácil, porque la gente tiene muchas expectativas y sobre este gobierno tenía grandes expectativas, pero también creo que hay temas que le van a sumar en contra, como el nepotismo. Yo pienso que ellos se lo van a estar sacando, pero bueno, ellos decidieron gobernar así, gobernar con la familia. Ellos decidieron, digamos, gobernar con una amplia gama de amigos, y no todos tienen las competencias. Para el caso, hemos sabido que algunos ministros que ya tienen casi 60 años, ser ministro fue su primer trabajo. Digamos, yo he preguntado, ¿y cuál es el pasado laboral de este ministro? No tiene pasado laboral. O sea, escribía pasquines, no tiene pasado laboral y es ministro. Obviamente, alguien que no tiene pasado laboral, aunque tenga 50, 60 años, no es la vejez lo que da la capacidad. La capacidad la da el estudio y la experiencia. Entonces, ellos decidieron gobernar con este grupo, pues obviamente que digamos que tiene consecuencias. El tema del Seguro Social, ya han pasado 3 directores. Entonces, y en ese sentido, y no hay cambios. Entonces, esas son cosas que sí, ¿de qué fortalecimiento habla entonces, digamos, la presidenta? Pues obviamente que la gente de Libre sí está contenta porque tiene buenos sueldos. Bueno, hay uno que ha dicho que gana 110,000 y que no le ajusta, ¿verdad? Entonces, imagínense alguien que apenas tiene estudios primarios, que no terminó la secundaria, y que está ganando 100,000 empiras, 80,000, 50,000, pues obviamente que está muy bien, y va a defender a muerte este gobierno, y va a escribir, y va a atacar a todos los que hacemos análisis, pero esa es su lectura. La lectura del país es otra. Yo creo que hay que entender lo que hace, la lectura que hace un seguidor, un miembro de Libre, y hay que entender la lectura que hacen otros sectores y que tienen una mirada mucho más amplia de qué es el contexto del país y los vínculos también del país internacionales. Sobre lo que es la rectora, yo me voy a referir a lo popular. Esa carretera de Danlí tienen años, no solo los 3 años de este gobierno, los 12 del Partido Nacional. Esa carretera de Danlí, a mí antes me gustaba ir a Danlí, ya nunca más voy porque dicen que son horas. Sí. Pasaron 12 del Partido Nacional, van 3 de este gobierno, y ojalá que la logren culminar. También la gente que anda hablando ahí, que están pidiendo movida en la CIP, denuncien y muestren pruebas y háganlo. Porque sí creo que la presidenta Castro y el asesor Zelaya, Mel, si comprueban que en la CID hacen movidas o que familiares de funcionarios andan pidiendo pisto, va a tener consecuencias. Ojalá que esa carretera de Danlí la terminen. Entiendo que la rectora vive camino a Santa Lucía. Santa Lucía debería ser como Antigua Guatemala, Santa Lucía y Valle de Ángeles. Una solo carril de ida. No, y una buena, porque esa es la playa de los capitalinos. Una vez fui a la casa de Cazulá, ya días a Valle de Ángeles, y yo no sabía. Salí a las 6 de la tarde a la calle, él vive adelante de las Tres Rosas. Llegué aquí a las 9 de la noche de un domingo. No, yo no sabía eso. Entonces, ojalá que algún gobierno haga moderno eso. Igual para Jojona y Santana, son las playas de nosotros los capitalinos. Es la verdad. Ojalá que... También viene Messi a jugar al Olímpico, da pena ese estadio. No sé a quién le corresponde el Estadio Olímpico, si le corresponde al gobierno o a la Municipalidad de San Pedro Sula. Ayer el alcalde salió anunciando que viene Messi a jugar contra el Olimpia, al Olímpico. Qué bueno que viene Messi, la gente lo va a ir a ver, a un estadio terriblemente deteriorado, hecho por un gobierno liberal, por el doctor Carlos Roberto Reina,
quiso ese monumental estadio. Los es sextos juegos. Es Yo estuve ahí en los sextos juegos. Monumental acto de corrupción también. Es el más grande. No sé si fue un monumental acto de corrupción, pero dejó ese estadio. Pero ese estadio es una buena obra que dejaron. Ojalá. El complejo deportivo total. Sí. El complejo deportivo de aquí de Tegucigalpa, José Ascona, también es una maravilla para todos los capitalinos. Sí, claro. Esas cosas son buenas. Y como dijo la rectora, si se deja eso y que cada municipalidad lo maneje o el gobierno, pero qué bueno para los siguientes gobiernos porque los que están en puestos se van. Yo le digo a los funcionarios que ahí andan con guardaespaldas, Sí, claro. seguidores, choferes, después ahí anda solo la gente. Y lo Tomando digo cafés. porque yo fui funcionario 3 años, 6 meses, yo andaba en mi carro y con la persona que yo pagaba. Y sigo igual. Los funcionarios después si no tienen cómo ni comprarse un carro de esos, pues. Si los salarios de los funcionarios son bien poquitos. Así es. El otro día le dije, aquí está este hombre que fue embajador, a un amigo que se iba a ir de embajador, le dije, mira, le digo, ¿te querés ir de embajador? Ahí donde te vas a ir de embajador es bien caro. Vas a venir con más de 60 años y sin un peso. El otro día, en la Sin final caleta. de Olimpia y Motagua que ganamos, llegó a verme al palco que tengo hace más de 25 años. Y me dijo, tenías razón todo lo que me dijiste. Estoy sin un peso, lo he gastado todo. No es fácil la vida diplomática también. Ayer hablaba con el hijo de un embajador en Italia que tenía dinero y me dijo, ayer era carísimo, mi papá y la empresa gastaba cualquier cantidad. Y digo esto para que los funcionarios también se aterricen, hombre. Van a salir de esos puestos. Los del Libre, los del Partido Nacional que ahí andan escondiéndose. El otro día, improvisadamente, hice una lista y la rectora hace poco dijo, 3 ministros de salud presos. 3 del gobierno de los 12 años. 3. Es canciller prófugo. El presidente preso en Nueva York. El secretario privado fugado a Nicaragua. El ministro de la presidencia fugado a Nicaragua. El exdirector del seguro y sus empleados presos. El canciller fuera. Sí, por eso dije, el canciller fuera. Y hay otros que están escondidos ahí, Quedito. que les va a caer la justicia. Porque uno debe justificar lo que gana. Aquí es fácil. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto tiene? Y hay gente que no lo puede justificar. Y hay otros que creen que lanzándose a la política no les van a hacer nada. Ese es el plan de todos. Me lanzo a la política y no me hacen nada. Hay un montón que son las mismas caras que por eso andan en eso. Pero igual en este gobierno, si es cierto y lleven pruebas de que hay cosas incorrectas en este gobierno, yo creo que la presidenta Castro y el presidente Zelaya no van a apañar a nadie. Y así debe ser. Que terminen esas carreteras. Esa de Ali, ojalá la terminen, porque ya van 14 años. Estoy hablando de los 12 y de los 15 años. Ojalá terminen esa carretera. Comentario sobre lo que ha dicho la presidenta y la rectora. Mire, Raúl, hay que entender, y yo estoy de acuerdo con lo que dice la rectora, pero no solamente es el aparato público. Aquí hay mafias establecidas, enquistadas en la compra de medicinas, en la construcción de carreteras, donde presionan a los funcionarios públicos para que les compren a ellos o que les compren medicinas vencidas. O sea, también hay que establecer de que estas cuestiones de corrupción, por ejemplo, los fideicomisos que estuvieron en su momento, fueron mecanismos de corrupción y mecanismos para drenar fondos públicos, fondos de cada uno de nosotros, de los impuestos que iban a parar a bancos y que los bancos los manejaban a criterio como ellos lo quisieran y que después habían nuevos y nuevas ricas en este país. Por lo tanto, creería yo que hay que dar todo el contexto, que hay otros actores también en estos mecanismos de corrupción que también han doblado las rodillas de los gobiernos y que al final ponen para sus propios intereses particulares o privados, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante. Por eso sacaron la Maxi, El caso del Seguro Social, muchos hablan, señora rectora, Raúl, doctor Espinal, de Mario Zelaya,
Pero los principales beneficiarios del caso del Seguro Social no fueron los funcionarios públicos, fueron los privados, los que le vendieron máquinas al Seguro Social de 95 millones de dólares que no le servían a los hondureños, que le vendieron mecanismos de informática para que las citas fueran, digamos, automatizadas, que no sirvieron y le cobraron 110 millones de dólares al Seguro Social. Eso, y esas personas, muchos de ellos fueron testigos protegidos del Ministerio Público en aquel tiempo, y otros andan en la calle normalmente y salen en la revista, no sé si usted tiene ahí, revista Cromos, ¿no? Ahí salen. Uno de los grandes dirigentes de la UD dijo, si ustedes quieren ver la corrupción en el país, vamos a vernos las páginas de sociales de los periódicos, ahí vamos a encontrar quiénes son los que han drenado fondos públicos y han hecho riquezas de este país a costa de esto. Yo creo que hay que establecer todas las responsabilidades, absolutamente todas las responsabilidades. Mire, a mí me causa un poco de extrañeza, por ejemplo, que hayan casos de corrupción que llevó la Maxi, Arca Abierta, ahorita lo volvieron a hacer, Pandora 2, Narcopolítica 2. En aquel tiempo, sí, la sociedad civil apoyaba esos. Ahora critican más bien al fiscal general diciendo es una persecución política, es una línea teledirigida. Hombre, son casos que ya hemos trabajado anteriormente contra la corrupción y que deben ser apoyados, y que todavía estas personas que están vinculadas a esos temas están buscando, como dice Raúl, un cargo de elección popular. Ahí creo yo, cuando miremos todos los responsables y miremos el contexto total de cuál es el grado de la corrupción y la impunidad en este país, que son blindajes de las élites, que no solo las élites políticas, sino las élites empresariales, corporativas, ¿no? La muerte, por ejemplo, doctora Castellanos, de Berta Cáceres y de Juan López, de alguna forma, por omisión y por aquiescencia, tiene responsabilidad el Estado, claro que era así, pero también las élites corporativas que están ahí drenando los recursos naturales de este país, y que nadie los ha investigado, y que ahí y sabemos los nombres de quienes son los que están ahí, ¿no? Y eso, el Ministerio Público tiene ese reto de llegar a esos actores intelectuales de la muerte de nuestros compañeros en esas zonas. Gracias, Raúl. Don Germán. Bueno, igual, Raúl, yo pienso el papel mediático y de la radio y de la televisión sigue siendo importantísimo en el caso de Honduras. Un debate de este tipo, con una reflexión como la que ha hecho la doctora Castellano, además con su prestigio, es rectora académica, que está en el debate permanente de los temas de Honduras, y recordando este tema de la carretera de Oriente. A mí me tocó con Guillermo Molina, con la doctora Rebeca Santo, trabajar temas de la cooperación, sobre todo con los suecos, y los suecos aprobaron financiamiento para construir la carretera Tegucigalpa Las Manos, Peña Blanca de Costa Rica. Sí. Y mira, Raúl, es impresionante, creo que un puente se hizo antes de llegar a la prisión, y del lado de Nicaragua hay hasta un cuento que te dicen, mire, por favor, si encuentra un bache de Las Manos a la Peña Blanca, no a Managua, tómele una foto porque hay que llevarlo de recuerdo. En Nicaragua no hay carreteras con bache, así te lo dicen, y de una calidad extraordinaria. Nosotros hemos postergado esa vía, y me gusta esta palabra que haces tú de las playas cercanas a Tegucigalpa, sobre todo por la poca capacidad que tiene Tegucigalpa de tener temas de entretenimiento, que la vida nos dio un mundo de ecosistemas tan diversos y ricos, que debiéramos de ser lo que esgrimimos como el orgullo de ser hondureño, es decir, porque Honduras tiene que proyectar, no vender, como dicen algunos, la idea de por qué ser hondureño, de por qué tener esa condición de ser hondureño, qué encanto tiene, y debemos de hacerlo porque eso es parte del prestigio de lo que en ciencia política se llama como la estatura estratégica moral de la nación. Es decir, ¿por qué hay que ser hondureño? No vincularnos solo al tema del alto nivel de corrupción, que ese no es prestigio, ese es mácula, o el alto nivel de atraso con que tenemos. Total. Y fíjate, Julieta,
hay un tema que va a ser importantísimo para la nación, terminar con el analfabetismo en Honduras. Pero hay una evaluación que ha hecho UNESCO con un informe discreto, donde el tema de la cultura en este momento, como ha rebasado tanto el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de tal manera que ese triunfo sobre el atraso no va a ser bien aceptado si no se tiene la suficiente promoción del mismo. Es decir, declarar libre un departamento, como se está haciendo de analfabetismo, con un método, ya tiene un señalamiento de tipo ideológico, pero eso va a ser un orgullo para la nación. Ese país ya es un país que no es de analfabetas, no es de atrasados. Por ejemplo, luego rebasar este tema de la construcción de esta carretera, cuyo financiamiento se perdió. Yo era director de cooperación internacional en Cancillería cuando se acordaron todos los acuerdos para hacer esa carretera. Nicaragua lo hizo, El Salvador lo hizo, Guatemala con sus limitaciones, pero ya es una sociedad más antigua y que tiene recursos, lo ha podido hacer. Sin embargo, eso es lo que también nos hace identificar que hay un interés de nación, hay un interés de país también de proyectarnos hacia a los vecinos de por qué esta hondureñidad es legítima para no ser un país expulsor de población que ya no quiere ser hondureño o que busca en la migración, que es un derecho humano, una salida para la crítica situación, para evadir la situación caótica de las condiciones de vida del país y como solución en el sueño americano o el sueño salvadoreño. Solo en El Salvador, no he revisado últimamente, pero había 60,000 familias viviendo ahí en un país que se vanagloria. El otro tema es el tema que se ha señalado de seguridad. Honduras emula mucho y ve como ejemplo el caso Bukele. Y creo que el tema de extender este periodo de la ley que permite darle ciertas capacidades a la policía y a los operadores de justicia y a los organismos de seguridad para seguir enfrentando el tema de la delincuencia. En ese tema de la política de seguridad todavía hay eslabones que hay que mejorarlos, por supuesto, porque frente a un espejo que ha acabado prácticamente con la delincuencia y que le ha dado a un país el mejor ranking de prestigio de convivencia social y de desarrollo y que está cogiendo también, siendo apetitoso para hacer inversiones de tipo extraordinario, como es el caso de El Salvador. Es importantísimo, entonces yo creo que ahí no se debe de detener. Podemos endurecer más a esas medidas para la aplicación de una ley de seguridad de bienes y las personas, porque el país lo necesita. Y luego hay temas también de los altos índices de homicidios, pero no es necesariamente Olancho el más alto. Yo revisaba mucho, me tocó trabajar en este tema de la política de seguridad nacional en el periodo del presidente Flores, con equipos muy buenos, pero ese tema con el BICH se paró y abrir otro frente no era, en su momento lo consideraron así los políticos, de enfrentar el tema de la seguridad, se postergó y luego el narcotráfico y el crimen organizado se ha empoderado. Lo que vemos en la violencia hoy en día, en las noticias, en los medios de comunicación, es el resultado de esa confrontación de los líderes del crimen organizado matándose en los distintos frentes donde están peleando, en Tocoa, en La Ceiba, en los municipios de Olancho, porque ahí es donde tienen lo que decía yo un amigo, las caletas, ¿verdad? Y sí hay que entonces Raúl es muy contundente con el tema de la advertencia que hay al funcionario público de la corrupción. Creo que eso no hay que bajarlo. La corrupción es el mayor obstáculo, el mayor valladar para el desarrollo de Honduras y es lo que nos proyecta con la peor imagen a nivel internacional. Voy a aprovechar ahí. Marco, volveme a poner lo que dice la presidenta. Sí. De hecho, ella ahí dice que este gobierno y los funcionarios de este gobierno no hacen de los gobiernos anteriores. Ponela. No solo se robaron el dinero, se robaron las esperanzas y se robaron la confianza en los políticos. Hoy, este Partido Libertad y Refundación está recuperando hasta eso, la confianza en los diputados
en las diputadas, en los alcaldes, en las alcaldesas, en los ministros, en las ministras, en la institucionalidad de un Estado. Hasta eso se está recuperando. Que no me vengan a mí a decir, que no me vengan a mí a decir que... Ojo a los funcionarios de este gobierno. Ella cree en eso. Y concluiría yo diciendo que ese discurso y esa firmeza con que la presidenta Xiomara Castro lo esgrime ante la nación le da también credibilidad y prestigio, porque la gente también sabe de que aun cuando ella es presidenta está en resistencia y está casi en oposición al estatus de esos sectores que también son poderes fácticos, que no han ganado elecciones, pero que mandan y ordenan aquí en Honduras, sobre todo cuando de beneficiarse de la corrupción, así lo hacen. Hay entonces eso que se llaman los poderes reales que obstaculizan la labor de gobernabilidad democrática en el país, sobre todo por la enorme cantidad de recursos que tienen como para poder contrarrestar. Y yo pienso que entonces esa firmeza de su discurso, presidenta Xiomara Castro, no debe de aflojarse y en esa advertencia de transparencia y de rendición de cuentas que debe de tener el funcionario público y evitar entonces que se sigan produciendo, como decía el primo José Sarmiento, las caletas con que salen algunos funcionarios públicos. Porque sí, Raúl, hay unos que hacen caleta. Hay Chepe decía, la caleta de los que se beneficiaron de Hondutel, del SANA, del otro lado, sobre todo en la parte de asesorías legales e incluso con los recursos humanos para ganar los suntuosos casos de demandas laborales que en algunos ministerios llegaban a miles de millones y que los honorarios por ese tipo de resultados favorables cuando se tenía capacidad de influenciar en estos resultados dentro del Poder Judicial se hacía y lo hacían con bastante holguro y bastante impunidad. O sea, el tema de impunidad es una agenda que no se va a derrotar aún en este periodo de gobierno, pero es bueno esgrimir la voluntad política en el discurso y por supuesto en los hechos, porque va a ser difícil desvincular la percepción de persecución política y de vigencia del Estado de Derecho o de los operadores de justicia actuando de manera natural como se hace en algunos países. Yo pongo permanentemente, Julieta, que hemos vivido en Costa Rica, el caso de Costa Rica, los operadores de justicia, OIJ, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas de Costa Rica, ha perseguido, ha investigado y ha llevado a juicio expresidentes. ¿Y alguien se ha muerto en Costa Rica? ¿Por qué hay presidentes muertos? Nadie se ha muerto. Esa democracia se prestigia, se ha prestigiado. Pero hubo un acuerdo de las élites. Pero las élites para las poder élites tener, costarricenses para se poder pusieron tener de acuerdo para esa situación. Un Estado eficiente En El Salvador sí, ha sido también. fila de presidentes presos. Claro. Ahora mismo. ¿Y alguien se ha muerto porque se ha luchado contra la corrupción? Nadie. Sí. Solo aquí es donde pensamos que, ¿qué va a pasar si se toca a fulano de tal, que es un hombre que contribuye? Yo no estoy muy seguro, lo dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el esfuerzo del sector privado sigue siendo un déficit que hay que lograrlo, pero también ese apoyo entre las políticas públicas de incentivo al desarrollo de la ciencia y tecnología para hacer competitivo el sector privado, sobre todo cuando los saltos tecnológicos nos dejan atrás históricamente en el caso de... Solo quiero decirle, Raúl, sí, que ya la presidenta lo dijo, ¿no? Con el IP, el famoso fideicomiso de 1.500 millones de lempiras, sí. Ella en su cuenta de Twitter dijo, hay un acto de corrupción bochornoso y hay que intervenir el IP porque de alguna forma ahí con ese fideicomiso que no se había liquidado, se tiene que ver. Y el Ministerio Público entiendo yo que está investigando ese tema. Hay mucha gente que está nerviosa con esto de Romeo Vázquez Velázquez. Bájenle ese tema. Hay mucha gente que está nervioso con eso de Romeo Vázquez Velázquez. Muy nerviosos. Creen que van a ir al mamo, como decimos los hondureños, o presos, o presas. Pero yo el domingo me fijé, yo estaba con mi hijo y con un amigo, que él nunca ha sido funcionario público, se dedica a vender arte, y él estaba sirviéndonos unos frijoles parados con queso, y estaba pasando la noticia de Romeo, y aquel seguía comiendo, no le importaba.
ese nunca trabajó en el Estado, pero hay muchos que están bien preocupados, que creen que van a ir presos, que creen que la Fiscalía los va a perseguir por esos actos de corrupción. Muchos tienen amnistía, pero pueden caer por corrupción. Y ayer un asesor presidencial dijo que el requerimiento se podría ampliar. Sí, rectora, ¿qué piensa de la tirantez de relaciones Honduras-Estados Unidos? Bueno, yo creo que ha sido un proceso que se ha venido construyendo desde el comienzo del gobierno. Y esto tiene que ver bastante con los señalamientos que ha hecho el Partido Libre, especialmente, y el Frente de Resistencia, de que Estados Unidos es responsable del golpe de Estado del año 2009. Yo debo decirle que en el testimonio que recibimos del señor Hugo Lorenz, y probablemente por eso el gobierno después lo contrató como su lobista en Estados Unidos, el presidente Zelaya recurrió a él para que le ayudara aquella última semana antes del golpe a detener, a consensuar, a hablar con el resto de los grupos políticos, y el embajador Lorenz convocó en la embajada de Estados Unidos, en la casa, en la residencia, a los diferentes grupos que estaban en disputa, y debo decirle que en esa reunión básicamente hubieron solo liberales, ¿verdad? Entonces sí hubo un interés, y recordemos también las opiniones de él cuando se estaba eligiendo la Corte Suprema de Justicia, que le dieran un magistrado al presidente de Zelaya para que el conflicto terminara. Yo creo que esa visión de que Estados Unidos fue el que dio el golpe, no, por lo menos en los testimonios que recibimos nosotros, es una posición más ideológica que de los hechos que se dieron en la realidad. Por otro lado, hay que recordar que la presidenta no fue a la Cumbre de las Américas, que fue el primer año de su gobierno, el año 2022, y todo eso fue marcando aquella distancia. Me parece que Libre en esta posición más lo hace para satisfacer a los grupos más radicales al interior de Libre, y también al grupo bolivariano. Creo que esos objetivos están en esa postura del gobierno. El gobierno de Estados Unidos siempre ha intervenido, siempre ha opinado. Hay que recordar cuando el embajador Arcos dijo que la justicia en Honduras solo mordía a los descalzos, y esa es una frase que tiene sentido, tiene contenido. Lo hemos visto en este programa. Hemos sacado los casos de que no hay empresarios corruptos presos, que no hay, de los que pagan coimas, de los que probablemente están involucrados en actos digamos, de corrupción de altísimo perfil, que no hay políticos, etc. Entonces, en este sentido, creo que es un discurso, es una posición que polariza, y que hubo temas que pudieron resolverlos con lo que es clásico en las relaciones, digamos, diplomáticas, es el cruce de notas, son los llamados, pero la confrontación en público que hemos tenido no ha contribuido, me parece a mí, o ha fomentado un ambiente de hostilidad. Y creo que lo último que se miró desproporcional fueron las declaraciones que dio la embajadora Dobu con la visita de la ministra con el ministro de Defensa en su momento, el señor José Manuel Zelaya de Rosales, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, y luego la reacción de la presidencia fue con la denuncia del tratado de extradición, y más recientemente con lo de Palmerola. Creo que ha ido a más, cada vez más, y luego creo que el canciller también es bastante activo en las redes sociales, y opina no solamente de los temas de la Cancillería, sino que de todos, ayer, anteayer, eso es a diario que lo hace. Y bueno, son los nuevos estilos de la época. Probablemente lo que hablamos no ayuda. Unos funcionarios sin historial, digamos, laboral, y su historial más bien tiene que ver con otros asuntos, con otras prácticas y con otras costumbres. Quiero plantear que
digamos, no, no esperábamos, sí se miraba un panorama bastante complejo. Lo que uno ve, no ve es cuál es la opción, cuál es el plan. Yo creo que sí hay un plan y el plan lo estamos viendo, lo estamos viviendo. ¿A qué conduce el plan? Es lo que tendríamos que ver en el corto o en el mediano plazo. Ese plan tiene que ver con una profundización de los temas político-partidarios e ideológicos del LIBRE. Están en su último año de este gobierno. No sabemos si el LIBRE va a continuar o no, probablemente sí, probablemente no. Eso todavía no está definido. Hay gente que está dudando que vayan a haber elecciones, inclusive que vayan a haber elecciones primarias. Otros que dicen que la candidata no está teniendo los apoyos al interior del partido y que eso puede crear un tema de desajustes y probablemente algunas decisiones que lleven a más confrontación. Yo no quiero entrar a ese plano de las especulaciones, pero sí creo que los retos que tiene para este año son importantes el gobierno. Para el caso, el tema de seguridad es un problema complejo. Pero tampoco uno ahí ve cosas que son consistentes. Para el caso probablemente es un gobierno donde ha habido mucha destrucción de plantaciones, de cultivo de ilícitos, pero ¿cuántos son los capturados por eso? O sea, no tienen dueño, no hay, no hay personas responsables, son los campesinos que están con ropas todas raídas y en harapos los que están ahí, los dueños de esas hectáreas, de esos millones de plantas. O sea, ahí es donde vemos las inconsistencias. Yo creo que las lecturas deben ir más allá de la apariencia, hay que irnos a los hechos. Nosotros los que somos investigadores distinguimos entre esencia y apariencia. Digamos, hacemos diferencias entre sujeto investigado y objeto de investigación y todo eso nos hace que seamos mucho más agudos con las miradas. Para el caso, en el tema que hablaba el colega Germán, que Olancho no puede ser el departamento más violento, no estoy segura de que lo sea, pero sí, Olancho tiene 600,000 habitantes, 600,519 habitantes. Francisco Morazán tiene 1,700,000, tiene 3 veces más. Y Cortés anda por una cantidad, digamos, semejante. Y en Olancho hay 300 homicidios al año, y en Francisco Morazán hay 350 o 400, obviamente la tasa de homicidios es más alta en Olancho. Por eso es que los homicidios se mide por tasa y no por números absolutos, porque la tasa nos da la relación entre personas asesinadas y personas en comparación con la población total. Entonces yo creo que estas miradas mucho más precisas, mucho más puntuales, tienen que hacerlas quienes gobiernan y tienen que tomar decisiones sobre esos temas, porque no importa que ellos no la miren, lo ve la gente. Y la gente es la que vota, y la gente es la que opina, y es la que al final, digamos, decide. Y es bueno también salir al interior del país, porque uno cuando escucha a la gente de las comunidades, inclusive líderes sociales de los mismos partidos que gobiernan, ellos tienen otro concepto de las cosas. No es lo mismo estar en el poder en Tegucigalpa, estar con cargos importantes en Tegucigalpa, escuchar solo a los amigos y la gente que está cerca, a escuchar a la gente que se vive el día a día. Y creo que los políticos deben de nutrirse también, no solamente de lo que dicen los amigos, los que dicen los correligionarios o los que están empleados, deben nutrirse de lo que dice el resto de la gente. Y eso es lo que le da vida a los partidos políticos. Tienen un año, tienen unos meses, casi un año para entregar el poder, si es que no continúan, y unos meses, menos de un año para las elecciones. Y en un año se definen muchas cosas, inclusive cosas que tocan la vida diaria, digamos, de la gente. Sí, si quisiera... Gracias, rectora, porque ya estamos al cierre. Muy gentil por su participación esta mañana. No, yo creo que la contribución del análisis de la doctora Julieta Castellano es oportuna en este momento, pero sí quisiera
no coincidir, sino más bien señalar que el escenario del futuro electoral de elecciones primarias no le veo ninguna adversidad que pueda afirmarse de que ese proceso hay una aplicación del calendario electoral puntual, hay dificultades de contratación, de anuncios a veces, pero se está llevando a cabo y creo que tras las elecciones generales también ya la sociedad, el ambiente está preparado y puede ser más bien apuntarle a que este escenario preelectoral sea también de condiciones de ciudadanía electoral con todas las de ley. Por supuesto, hay en todo proceso electoral, algunos expertos dan 3 etapas, una etapa de proyectar su perfil, el otro de hacer sus propuestas, y eso sí es criticable, que los candidatos de los distritos casi no están haciendo propuestas, es decir, ¿qué propongo yo para la ciudad? Por ejemplo, tú has señalado, Raúl, como periodista, la necesidad de mejorar esta carretera a las playas de Valle de Ángeles. No hay un tan solo registro de promesa electoral de Tegucigalpa que señale ese tema, la ruta de la minería y del carbón de Santa Lucía y de Valle de Ángeles para caer al valle de ¿cómo se llama?, de Jamastrán, que es importantísimo ese anillo. Y así entonces pedir un poco más compromiso con los sectores sociales a los cuales se va a dirigir el beneficio de tener un triunfo electoral como alcalde, como diputado. Y voy a referirme, por ejemplo, a un gestor de alcaldía que está haciendo lo suyo, muy quedito en Texíhuatl, el municipio de Morazán, que es Eric Mejía. Tiene electrificadas todas las aldeas, se compró una retro, la está usando y todas las aldeitas que son difíciles de comunicar las ha tenido con todo. Y con el mismo presupuesto de los municipios vecinos ha hecho el doble, pero como dijo alguien, ahorrando la plata se hace la labor. Y felicitamos aquí a don Eric Mejía por su labor y también por levantar ese espíritu morazanista que nos dejó como legado en ese municipio de Texíhuatl, donde la gente puede ir a conocer el cuartel que construyó Morazán, que todavía está en pie y es una magnífica estructura pública hecho en el periodo republicano de la gestión del presidente Francisco Morazán en Honduras. Yo señalo estos temas para poder entender cómo haciendo una buena función, aprendiendo a gobernar, se puede tener éxitos de las labores, sobre todo también en el interior del país, el tema de los caminos productivos, que ha tenido un impacto muy fuerte, y que la esperanza de que esa obra se va a reproducir si triunfa el Partido Libre es un poco lo que asegura esa expectativa del voto en el futuro, porque la gente dice, si ya lo hicieron, con mucha más razón lo van a continuar haciendo. Gracias, don Germán. Cerramos. Aguado Navas. Bueno, gracias Raúl por la invitación, un gusto compartir con la rectora Julieta Castellanos, el doctor Espinal. Solo quiero un mensaje final, decir de que la persecución de la justicia, el hacer justicia es un derecho de la ciudadanía. El llevar a los tribunales de justicia a encausados por temas de corrupción de alto impacto, narcotráfico, crimen organizado o delitos de lesa humanidad es un acto de reivindicación de la propia sociedad que requiere sus propios derechos. No podemos estar acusando, no apoyar al fiscal general en estos casos que está llevando a la justicia hondureña y que le van a dar un cierre de esa crisis del golpe de Estado del 2009. Honduras necesita el apoyo de todos, pero también apoyar las cosas buenas que hace la presidenta en estas circunstancias de una crisis que al final ha venido a sobrellevar ella. No todo es bueno, pero no todo tampoco es malo, y que al final las cosas buenas siempre hay que resaltarlas, y creo yo que reconstruir la democracia y el Estado de Derecho es una tarea titánica que la presidenta seguramente va a llevar a cabo. Antes de retirarme, Marco, mandame un mensaje. Va a ser un año bien movido políticamente. El otro día le hablé a mi compañero Lesman Morazán porque vi un titular de Radio América que decía que el fiscal decía que este año, que deseaba feliz año
pero que para los corruptos y los que han estado en picardías no iba a ser buen año, que iba a buscar, traduciéndolo al hondureño, meterlos al mamo. Entonces yo llamé a Lesman, no eran esas palabras, y le pregunté, ¿es cierto esto que dice el fiscal? Sí, me dijo el periodista Lesman Morazán, sí es cierto, me dice. Entonces va a ser un año bastante movido, pero los que no tienen problemas y han estado en cargos públicos, yo no veo a la rectora preocupada, no veo a Germán preocupada, ni a Navas preocupado. Si usted no se metió en problemas, yo me acuerdo que cuando fui funcionario público alguien me dijo, Raúl, y yo no tengo ningún problema, busquen ahí lo que quieran. Primero, es que también uno sabe lo que hace, y el que va a un cargo público y va a buscar enriquecerse, eso no es así. A cuidar la caleta. No, eso no es así. La verdad que no. Yo veo que la rectora, es más, no porque ella está aquí, tranquila. Y la universidad se vio el avance. Claro. Se vio el avance. Así es. O sea, también hay que ser justos. Yo soy muy respetuoso. Orden en varias áreas. No, claro. Pero, bueno, en el tiempo de ella fui becado en la universidad con la maestría, ¿no? de Estado y Ciencias Políticas. Sí. Y, o sea, parte de los programas que ella desarrolló en sus primeros 4 años fueron las becas, ¿no? Yo fui uno de los beneficiados y luego acceder a ser profesor de la universidad. Yo no veo a Edmundo Orellana también que ande preocupado. ¿Y cuántos puestos no ha tenido Edmundo Orellana? Bien, poneme la primera caricatura. Dice aquí, eso me lo manda don Lito Barrientos, aquí no hay extrema izquierda ni extrema derecha, aquí lo que hay es extrema pobreza y extrema ignorancia y extrema corrupción. Este es Mafalda, ¿no? La famosa... Murió el productor argentino de Mafalda. Sí. A Alba le encanta, mi hija le encanta eso de Mafalda, y una vez de Argentina venía con libros y todo. Y la otra de Garabatos en Voz Populi, que el otro día vi que el ministro Salgado se refirió al muchacho de Garabatos. Creo que hay que tener un poco más de tolerancia, porque hoy está clara esa caricatura, y así deben ser las caricaturas, que con solo verle uno entiende lo que está diciendo la caricatura. Pues, y anoche decía yo, un domingo sacaron a Mel Zelaya de su casa a tiros, lo fueron a tirar allá a la pista del Juan Santamaría, los militares, 2 de ellos, los 3 que están ahí, estaban al frente de las Fuerzas Armadas, ahora ellos están en la penitenciaría. Vamos a ver si los declaran culpables o inocentes, pero ellos ya guardan prisión. Eso ocurrió en junio del 2009, cuando ellos dieron el golpe de Estado, estaban al frente del golpe de Estado y sacaron a un presidente electo por el pueblo hondureño. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir en el país. Buenos días, no nos cambie. Un momento, mis compañeros, si me pones a mis invitados también, mis compañeros y mis compañeras de Hoy es tu Día estarán con ustedes con un entretenido programa. Que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.